Bueno, la primera motivación que podríamos decir es la lucha contra los embusteros de siempre. Nosotros vemos que en esta campaña existen candidaturas que pretenden encubrir sus verdaderas intenciones y pretenden encubrir sus antecedentes, los cambios de camiseta o de que ya han estado en las diferentes dignidades y la SOAY se haya sumido en un abandono. Es decir, nosotros pensamos de que es importante que con entereza el pueblo de la SOAY salga por sus fueros, recupere su dignidad. Evidentemente no es fácil, nos enfrentamos a maquinarias electorales con dineros gigantescos, con cantidades de dinero gigantescas. Nosotros nos atrevemos a decir que hay intereses como por ejemplo de la minería. No fuera extraño que exista incluso intereses de los carteles, que ahora tanto daño están haciendo al Ecuador, para que hagan la propaganda y decimos pretendan encubrirse. Pero en el fondo no solo encubren su situación personal, encubren sus responsabilidades en lo que nosotros hemos denominado la globalización de la pobreza. Tenemos que luchar contra la globalización de la pobreza, que es una política que durante varios lustros se lo viene implementando en el Ecuador. ¿En qué consiste la globalización de la pobreza? Es el saqueo permanente a la población, el exprópiese. No es como dicen de los socialistas, en esta sociedad nos están expropiando a diario. Le doy 3 ejemplos. Uno, por ejemplo, cuando usted compra un vehículo, aquí en el Ecuador cuesta el doble. Es decir, el Estado se le llevó ya otro vehículo. Cuando usted, por ejemplo, pretende dividir un terreno entre sus hermanos, le resulta que le pide el COTADE, le pide entre el 15 y el 35% que entregue de manera gratuita. Eso cuando no le han pedido el 10% de la plusvalía. Cuando usted trabaja y aporta al seguro social, se le llevan prácticamente un día de los 5 de trabajo, más del 20% de su sueldo. ¿Para qué? Para el saqueo de la República, para un empobrecimiento perpetuo, para que cada vez piensen incluso que se debe jubilar más viejo porque se han llevado los dineros. De ese modo, a diario nos están empobreciendo con impuestos, multas, tasas, sobre tasas. Esa es una identidad, por ejemplo, de la globalización de la pobreza. Justamente lo que usted dice, primero conseguir los recursos. ¿Cómo lo haremos? Nosotros planteamos una asamblea provincial donde participen los sectores productivos, los trabajadores, las universidades, los artesanos, todos, porque ya no podemos soportar que nos digan no hay dinero, pues, o no es mis competencias. Pensamos que existen 2 posibilidades para conseguir dinero. Uno de manera mediata y otro de manera inmediata. De manera mediata, tenemos que presentar un proyecto de ley donde se plantee, 1, la descentralización, 2, se plantea el 25% de los recursos del presupuesto nacional para que sean repartidos entre los GATs provinciales, cantonales y parroquiales. Y que, por ejemplo, en esa ley debería constar que si el ministro de Finanzas no hace las transferencias, pues será destituido ipso facto. Entonces nosotros creemos de que ese es un modo inmediato. De un modo inmediato, ¿cuál sería? En esa asamblea nosotros debemos presentar proyectos y ponerle a las fuerzas vivas de la SOAY y decir, señores, ya no es hora de seguir agachados. Hemos tenido autoridades agachadas. Es hora de que el SOAY se levante. Y entonces en esa lógica decimos, retenemos el 20%, que se habla de 900 millones, algunos hablan de 1.000 millones. Somos la tercera provincia en contribución de impuestos al Estado y de las más abandonadas. Si decimos el 20% para estos proyectos, por ejemplo, en la cultura, en el deporte es posible, incluso con ventaja para los contribuyentes. Si usted contribuye 100, le deducen el 150%. Entonces decimos, tenemos que conseguir recursos para el SOAY, porque no estamos mintiendo, estamos haciendo demagogia. ¿Cuál es el presupuesto actual de las prefecturas según el presupuesto general del Estado? 35.481.000 dólares, cuando en realidad se dice que es 68, pero eso es, de ahí deduzca burocracia 11 millones, deduzca los presupuestos participativos, deduzca algunas rentas que tienen que ser directas. Usted no tiene 20 millones, entonces está mintiendo si va a decir que va a hacer tal o cual obra. Por supuesto que específicamente la prefectura, por ejemplo, tiene responsabilidades en los que son los caminos vecinales.
Ahí debemos hacer una mancomunidad con las juntas parroquiales, con la participación de los pobladores en Minga, para lograr aquello donde exista mayor producción, donde exista mayor necesidad de circulación, donde se pondere de manera adecuada esos recursos. Pero primero a conseguir los recursos con esa asamblea provincial. Mire, para mí es clarísimo, y es más, no se contrapone. Si usted pregunta cuánto vale una botella de agua en los supermercados, por ejemplo en la Florida, habla de $2. Una botella pequeña, es decir, ya cuesta más que la gasolina. Al detalle le cuesta $3. Eso tenemos que cuidar. Eso es una fortuna que a veces no se da cuenta la gente. Y entonces, desde el año 2007, nosotros hemos asistido a las mesas de Montecristi. Asistimos a hablar con los consejeros, con los concejales, para decirte que las mineras estaban invadiendo nuestros páramos. Nosotros somos, obviamente, defensores del agua, de la naturaleza y de la vida. En esa lógica somos antimineros, debemos hacer respetar las consultas populares de Girón, la de Cuenca, pero al margen de que no hubiera esas consultas, por ejemplo, ¿cómo controlar? Porque todos se han desentendido. Y yo tengo juicios en mi poder desde el año 2007 diciendo nos invaden las mineras. 2 civiles y 1 penal, recuerdo, contra la Yangol. Me fui a Montecristi y nosotros hemos visto las exploraciones, nunca han parado. Resulta que las autoridades no tienen quien oiga que los tractores están trabajando. Entonces, obviamente que existe un silencio que pareciera que están esperando el festín de las transnacionales y que caigan las migajas en la Junta Parroquial, en el Consejo Cantonal, en el Consejo Provincial, en el Ministerio. No, señor, nosotros no queremos un socavón, queremos tener nuestra agua, nuestros ríos limpios, y para ello debemos hacer un laboratorio, por ejemplo, en el Consejo Provincial, que cuide que nuestras aguas no tengan arsénico, no tengan mercurio, no tengan cianuro, que son tan peligrosos para la salud, pero que son utilizados en la minería. Bueno, es un sinnúmero de elementos. Nosotros creemos firmemente en la soberanía alimentaria. Lamentablemente, incluso mediante ley, esto ha sido violado. La ley de tierras rurales en el artículo 20 permite hasta que vendan las tierras. Nosotros decimos, debemos colaborar con el pequeño agricultor, debemos tener un banco de semillas, por ejemplo, que no sea transgénico, y que debemos colaborar con las vías para que se puedan comerciar los productos. Pero existe una realidad más grande y más grave, que es la migración. Si nos vamos a los campos, prácticamente estamos en la 4ª migración de los azuayos y de los ecuatorianos. Una migración que antes iba solo el padre de familia, ahora vemos que va la familia completa. Y esto se debe justamente a la globalización de la pobreza. Si miramos de Europa, los africanos están en Europa, las víctimas de guerra también suben a Europa. En la propia Europa los españoles van a Alemania, van a Inglaterra. Aquí en América Latina los venezolanos han venido para acá. Ahora de brazo de los ecuatorianos van a los Estados Unidos. El ser humano buscando cómo sobrevivir, y entonces a lo mejor no saben ni su destino. Nosotros tenemos que alertar que en el planeta nos están empobreciendo de tal manera que prácticamente nos están sumiendo una sociedad de castas, donde los desesperados están en las esquinas, como en la India, donde prácticamente por decenas, por miles a veces le piden caridad, y es una cosa normal. Nosotros pensamos que esa normalidad no la queremos. Sí, todo el mundo dice no es mi competencia. Los GATS, parroquiales, cantonales, provinciales, dicen no es mi competencia. La policía dice no tenemos los suficientes recursos. Todo el mundo se hace al lado. Y entonces nosotros creemos que luchar contra la delincuencia es luchar por nuestra propia vida. Nos quieren encerrar en nuestras casas, nos quieren que la delincuencia queda dueña de las ciudades. Veamos Esmeraldas, 4 de la tarde, prácticamente se cierran los negocios. No hay negocio que no esté afectado con una vacuna. ¿Qué hacer? Nosotros creemos que asimismo, ese es el segundo punto de la Asamblea Provincial. El uno es conseguir los recursos y el otro dar una respuesta conjunta. Organicémonos entre todos. La policía sabe cuáles son las bandas, sabe dónde están ubicados, sabe quiénes son sus dirigentes. Es decir, tenemos que tener unas respuestas, pero también, si nosotros miramos, es un problema social la delincuencia. Si vamos a las cárceles y hacemos una encuesta, más del 90% no tienen trabajo, no tienen empleo. Entonces, también debemos dar respuestas sociales en perspectiva de eso, pues, o sea, la globalización de la pobreza ha hecho que ya la angustia
y la desesperación sea caldo de cultivo para los carteles que prácticamente son los que están brindando empleo, o incluso se da un hecho mucho más grave, el saqueo a la República, el asalto de saco y corbata, el asalto como el que nos contaba Capaya hace días en la intermediación petrolera, 5.000 millones de dólares, quedan en la impunidad. Por ejemplo, ¿qué significa 5.000 millones? 70 años el presupuesto de la prefectura y todavía sobra. Si diéramos a cada GAT los 70 millones que tiene la prefectura, todavía nos sobrara. Es decir, nos roban por generaciones. Y entonces allí está la pobreza. Y entonces pareciera que los ladrones grandes hicieran una película donde los ladrones pobres son los villanos, donde ellos deciden quiénes son los actores y nos invitan a vivir nosotros ese teatro macabro. Entonces yo sí creo que cuando hablamos de la violencia, cuando hablamos de la delincuencia, el Estado tiene que dar ejemplo, porque lamentablemente vemos que ahora, por ejemplo, existe un tongo, un sector que quiere la privatización y otro sector que quiere la impunidad. Y se ceden mutuamente sus deseos y en los hechos están de acuerdo. No existe tal oposición, sino más bien una rosca que tiene controlada la República. Mire, nosotros tenemos como viceprefecta a la doctora Marilu Bravo, que es médico, es decir, tiene su especialidad, pero aparte de ello, ella hace música, toca 5 instrumentos, es conocida en la ruralidad como la Cholita Doctora. Nosotros decimos, ella tiene que dedicarse, por ejemplo, a el desayuno infantil para todas las escuelas deportivas de la provincia. Ella tiene que dedicarse al rescate del arte, la cultura, que es tan importante, la historia, nuestras leyendas. También ella tiene una vivencia. Fácil es el discurso hablar de la migración. Ella estuvo por más de 4 años fuera del Ecuador y obviamente cuando uno conoce el mundo no hay nada más lindo que la Azuay. En esa lógica, y aquí está la familia, están nuestros amigos, ella retornó. Entonces yo sí creo que ella tiene tareas específicas que cumplir y de parte nuestra no es de que somos absorbentes, diremos, ni queremos el manejo y el control, si usted quiere, hasta dictatorial. No tenemos que participar, y no solo con la viceprefecta. Yo pienso que hay organizaciones que pueden ayudar perfectamente en las tareas del Consejo Provincial. A ver, diría que un poco ausente de la realidad de los movimientos sociales en el Azuay. Yo entiendo que ellos, le dije hace un momento, tienen poco presupuesto, no tienen mucho por hacer, pero como que con ese presupuesto han cumplido lo que han podido, pero es imposible demandar de que exista la gran gestión o las vías si no hay los recursos. Por eso nosotros decimos, primero los recursos y queremos mirar al frente, que existe una nueva prefectura. Yo pienso que es vano juzgar en ciertos antecedentes o con estos recursos lo sucedido. Tenemos que mirar hacia adelante. Mire, el turismo es una cosa que mueve la economía, pero tiene varias aristas que nadie hace nada. Por ejemplo, existen recursos arqueológicos, antropológicos en toda la provincia. Es un elemento que debería invitarse a visitar. Nuestras comidas, nuestra gastronomía, que es tan rica, debería también mostrarse al mundo como alguna vez lo hizo el Perú. Si tenemos, por decir algo, en Gualaceo o en Paute, nuestros hornados, el rosero, la yaguana, son comidas propias nuestras, es parte de nuestra cultura y debemos invitar al turista a que pruebe. Deberíamos hacer un concurso entre las parroquias y decir, tenemos paisajes naturales de una belleza incalculable. Hagamos un concurso de quién presenta los mejores sitios para hacer una guía turística, por ejemplo, que diga al que llega a la Azuay los 15 puntos en que el turista no puede dejar de visitar. Y los 15 puntos, indiscutiblemente que si tú quieres conocer a la Azuay tienes que ir acá. Es decir, nosotros debemos ser actores. El deporte incluso. Aquí debemos invitar a que la Federación Deportiva, las ecuatorianas, hagan el mayor número posible de eventos infantiles, juveniles. ¿Por qué? Porque vienen 200, 300 niños. Y entonces, ¿qué sucede? Vienen sus familiares, vienen sus entrenadores, vienen
los dirigentes, es decir, también se mueve el turismo. Esto se tiene que coordinar con la Cámara de Turismo, por decirle algo para esta última parte, ver cuáles son las temporadas bajas para invitar a estos campeonatos. Es decir, tenemos mucho que hacer, pero debemos tener iniciativa, debemos coordinar, debemos trabajar, ahí sí, sin ningún, como diré, distingo político. En eso nos mueven todos. Fíjese las últimas fiestas, 31 millones se dijo que se han movido. Y sin embargo, yo pienso que eso también se puede hacer hacia las parroquias, se puede hacer hacia los cantones de la Azuay. A ver, nosotros quisiéramos invitar a los azuayos para que votemos en las próximas elecciones. No se trata de una cuestión personal, es para que la Azuay recupere su dignidad, para que la Azuay tenga una identidad cultural, histórica, y también para que en esta campaña castigue a quienes han sido los causantes de la crisis en que nos hallamos, de los que han servido a la globalización de la pobreza, a quienes han estado en los distintos puestos. Nosotros siempre hemos estado, como quien dice, del lado de los inconformes, del lado de los indignados. Pero indignados, ¿por qué? Porque miramos autoridades que no son dignas de su puesto, empezando por el presidente de la República, que se ha vuelto un capataz, un gerente de los intereses de las transnacionales. De eso también se trata esta votación, y en esa lógica invitamos a los azuayos a que voten por nosotros.